Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles, charlamos de lo que nos pasa, Raúl Olivera Rendo y ustedes. Un mes de agosto que comenzó complicado. Complicado, por un lado, para el gobierno, porque venían todos índices malos que reflotaron índices buenos contra un año muy malo. Y por otro lado, por todo lo que está pasando en esta ficción de las PASO, con estos spots cuasi cómicos, con garrote, 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 con honestidad y coraje, como las mentiras que nosotros conocemos permanentemente y que siguen diciendo muchos políticos que se van subiendo a la carreta del deme dinero para mi partido. Unas PASO que no van a definir absolutamente nada, que estamos allá a 11 días de poder votar nada y gastar mucho dinero en un país pobre para nada. Posteriormente sí vamos a estar jugando algo que es octubre, una elección que es legislativa, que no define absolutamente ningún gobierno, que no va a haber ningún cambio absoluto dentro de las dos cámaras, gane quien gane y vote quien vote, y que nos están haciendo creer, tanto el gobierno como la oposición, que es ellos o el fin del mundo. El fin del mundo lo estamos viendo en Santa Cruz, lo estamos viendo en Venezuela. Un fin del mundo que es difícil para la gente que vive en esos lugares, para la gente que soporta los sueldos que no les pagan, los jubilados que están destruidos y los maestros que no dieron clases y los chicos empardaron las vacaciones de verano con las de invierno. Por otro lado, hemos visto en la semana anterior cómo expulsaron nuevamente a Jorge Lanata de Venezuela, dividida la grieta entre los lanatistas y los antilanatistas, pero por otro lado pudo insertar dos periodistas dentro de la sociedad venezolana y nos mostró lo que pasaba en sí entre el gobierno venezolano y el pueblo venezolano. Y realmente da mucha pena ver cómo un gobierno sojuzga a un pueblo con armas, un pueblo que está totalmente desarmado, totalmente hambreado y totalmente desesperado por lo que no tiene. Donde se mueren por tiros o se mueren por falta de medicamentos, donde se mueren por falta de medicamentos o se mueren por falta de alimentos. El tema es que se mueren. Y que vemos, lamentablemente, que tanto la Organización de Estados Americanos, que sabemos que nunca funcionó para nada, como las Naciones Unidas, no participan de este tema. Que hablar del Vaticano, que el Papa recibió a Maduro, pero en este momento no habla, y las propias Naciones Unidas que no dicen absolutamente nada. Yo creo que deberemos empezar a pensar en cómo termina esto, y de esto vamos a hablar en este programa. Cómo termina la educación en Argentina, cómo termina esta guerra civil que hay en Venezuela entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. ¿Quién y por qué se generó esta guerra? ¿Qué está pasando? Porque normalmente los argentinos venimos de un gobierno que decía que imagen y semejanza de Venezuela. Queríamos ser como Venezuela. Queríamos tener una constitución como Venezuela, una persona de liderazgo como Venezuela. Y lamentablemente se diluyó. Con la muerte de Chávez y la asunción de este muchacho Maduro, que realmente de Maduro no tiene nada, realmente se perdió todo. Venezuela está perdida con una gran evasión de gente hacia los países limítrofes. Problemas que tenemos los americanos, que salvo Estados Unidos estamos luchando por sobrevivir en distintos países y por distintos medios. Vamos a hablar de quién va a estar en este programa, que usted está interesado en saber primero. Vamos a estar hablando de un gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires que está en paro. Queremos saber por qué está en paro, queremos saber por qué los chicos no están yendo a clase y qué es lo que pretenden. Tenemos la secretaria de prensa de ADEMIS, que nos va a estar hablando, María Escayola, nos va a estar hablando de justamente ese sindicato y por qué no hay clase en la Ciudad de Buenos Aires. Después una conocida por todos ustedes, Hilda Chiche Duhalde, ex primera dama, ex senadora, la mujer de Eduardo Duhalde, para mí uno de los presidentes olvidados dentro de este país, porque cuando las papas pelaban, Eduardo Duhalde estuvo ahí. Y luego va a venir Eduardo Saduz, alguien que todos conocemos porque lo volaron de la Embajada de Venezuela a raíz que denunció unos ciertos entuertos entre Devido, Uberti,
el amiguito que venía con los dólares pasando tranquilamente por Ezeiza, y que hoy puede decirnos qué pasa o cómo piensa que va a terminar esta historia, ya que conoce a Venezuela bastante íntimamente. Señor director, los que auspician este programa y nos permiten, tras estos años, seguir al lado de ustedes, y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa, y vamos a estar hablando de docentes, vamos a estar hablando de educación, vamos a estar hablando de la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Mariana Escayola, que es secretaria de prensa de ADEMIS. Gracias por estar en Economía Ahora. No. Contanos un poco por qué van a este paro docente. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires tuvimos una oferta de 19% Sí. en marzo. Es muy similar a la situación de provincia de Buenos Aires, con la diferencia de que estuvimos 4 meses sin convocatoria a mesa salarial. Y la última convocatoria es la semana anterior al receso de invierno, donde ofrecen un 1,75% más, donde llegaría en noviembre nuestro salario a 14.000 pesos. Y en porcentaje es un 21,5% de aumento. Ese es uno de los motivos del paro, no el único. ¿Cuáles otros tenés? Porque la gente, indudablemente, los que somos padres de chicos, o ya en mi caso no son escolares, pero los que tienen chicos escolares, empezamos a trinar porque tenemos al chico en casa, porque ¿qué hacemos con el chico? El chico no aprende nada, está todo muy cierto, ¿no? Pero también hay un problema de estructura dentro de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, al margen del salario. ¿Están de acuerdo con el sistema de estudio, al cual yo no estoy de acuerdo para nada? ¿O regimos nada más que el salario? Que es la gran discusión que existe en el país hoy con respecto a los docentes. Sí, a ver, siempre queda tapada dentro de la discusión de salario un montón de otros temas que tienen que ver con educación, y que en general los maestros somos los más preocupados en que se discutan y que se solucionen. Esto que vos decías de la infraestructura, en la ciudad de Buenos Aires tenemos algunas escuelas que perdieron más días de clase por problemas de infraestructura, falta de luz, falta de agua, techos que se caen, que quizás por los días de paro de los docentes, por ejemplo. Y esa situación no es atendida hasta que quizás los padres no organizan una sentada, una movilización al ministerio, algo que empieza a hacer más ruido y que entonces deciden resolverlo. Pero durante mucho tiempo esas situaciones de mucha precariedad dentro de las escuelas se sostienen, se ponen bache, se tapa por acá, se tapa por allá, problemas estructurales de escuelas. La mayoría de las escuelas tienen más de 100 años. Después tenemos otra tanda de escuelas que quizás... 100 años. Sí. Habla de escuela de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Una de las ciudades más ricas del país. Exacto.
Es, es la jurisdicción más rica, sin duda, y tenemos 10 años de un mismo gobierno que se dedica a hacer promesas quizás a nivel nacional y que en la propia ciudad de Buenos Aires no ha resuelto un montón de estos problemas. Entre ellos, el de infraestructura es gravísimo. Otro, por ejemplo, es la falta de vacantes. Nosotros en la zona sur de la ciudad tenemos chicos que empiezan las clases recién en mayo o en junio porque no tienen asignada una vacante en una escuela pública del barrio. Tenemos chicos que... El famoso tema de inscríbase por internet. Exacto, que en realidad es un problema que ya estaba antes de la inscripción online. Lo que Pero hace el problema la inscripción... es la metodología de inscripción o el problema es la falta de vacantes porque migran de la escuela privada a la pública, porque la pública no puede atender nada. No, ¿cuál es el tema? El problema de fondo es la falta de vacantes. Lo que hace la inscripción online es quitarle a los directores y a los supervisores la posibilidad de distribuir esa matrícula, que muchas veces se arreglaba entre los mismos directores o supervisores para ver de qué manera se podía cubrir. Sí. Y ahora, como está centralizado, es mucho más difícil. Pero el problema de fondo es la falta de vacantes. Nosotros tenemos un relevamiento hecho. Volvemos a lo de estructura también, porque la falta de vacantes es porque faltan o maestros o escuelas. Las dos cosas. O las dos cosas. Construir escuelas, y hoy por hoy si se construyeran las 33 escuelas que hacen falta, por ejemplo en zona sur, que es la zona de más población, mayor, sí. Exacto. Aún cuando se construyeran esas 33 escuelas, seguramente nos encontraríamos con el problema de falta de maestros, porque ya pasa en todos los distritos de la ciudad que ante la enfermedad de un docente no hay suplentes para cubrir. Eso se resuelve internamente dentro de la escuela como se puede, no de la mejor manera, pero es otro tema grave, porque los estudiantes no están eligiendo la carrera de magisterio para recibirse. Claro. Y bueno, el recambio... Digamos que lo que uno ve es lógico que no le elijan. O sea, si tiene permanentemente problemas por el cobro de salarios, porque los salarios no son adecuados a la responsabilidad del... ojo, esta vez el maestro, es el médico, es el enfermero, es el anestesista. Tal cual. Estamos todos fuera de pauta salarial, digamos. Sin duda. Pero si además de eso tenemos un problema estructural en una ciudad con el nivel de ingresos nuestro, no quiero pensar que pasa en el norte o que pasa en Tartagal, ¿no? Porque es mucho más grave, mucho más complicado y con mucho menos presupuesto. Exactamente. Y ustedes están en una ciudad donde está el Ministerio de Educación Central más el Ministerio de Educación de la ciudad. Y ninguno de los dos les da ninguna solución. No dan soluciones, las soluciones son paliativos. Este año nosotros habíamos hecho un relevamiento de las escuelas que estaban sin calefacción los días más fríos que hubo antes del receso de invierno, y habían más de 60 escuelas que estaban en ese momento del relevamiento que hicimos nosotros. Es posible que hubiera más. Sin calefacción. Fehacientemente sabíamos que estaban sin calefacción, que los chicos estaban con campera, con todo lo que te puedas imaginar adentro de la escuela. Claro, obvio. Además, en los barrios pobres hay chicos que vienen sin medias a la escuela, sin el abrigo necesario, y en la escuela, además para hacer frío, además que tienen que estar sentados, que tienen que estar prestando atención, es realmente una situación complicada. A eso el gobierno respondió que no eran 50, que en realidad eran 30, que igual es un problema, y que iban a poner calefactores. Las escuelas donde se han llevado los calefactores, los tableros eléctricos no resisten, salta el tablero eléctrico, digamos, hay una situación de problemas de electricidad también. Hay una situación estructural que no está resuelta de infraestructura, que también es parte de los reclamos. Y una situación de, ante el reclamo de los docentes de mejorar la situación, donde además, la verdad, mejorar el salario de los docentes es mejorar también la calidad de la educación, porque un docente bien remunerado está en mejores condiciones para dar clase que un docente que tiene que sobrecargarse de horas para llegar. Sí, además creo que se debería hablar de la calidad de la educación y sacando el problema ya del salario, porque una vez que saquemos el problema del salario, podemos hablar de la calidad de educación que queremos para nuestros chicos, que es lo necesario para lo que viene. Porque si no vamos a tener chicos del siglo XX en el siglo XXI. Ahora, una maestra que trabaja de 8 de la mañana
a 5:15 de la tarde y después muchas de las maestras son madres de familia que tienen que... ¿En qué momento planifica, en qué momento prepara las clases, busca materiales? Digamos, si nosotros queremos realmente que la escuela pública funcione como tiene que funcionar, a un docente le tiene que alcanzar el salario para estas mentirosas 4 horas de trabajo, estar frente a los chicos y después tener tiempo para preparar, para buscar materiales, para actualizarse, para hacer todo lo que corresponda. Gracias, Mariana, por haber venido. Vamos a estar siguiendo este tema porque es un tema muy importante para la salud de los chicos, para la educación de los chicos y para el futuro del país. No, gracias a ustedes. Al contrario. Hacemos una pausa y enseguida venimos. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, la promesa del segundo bloque es importante, como les dije. Tenemos una ex primera dama, una ex senadora, una peronista de ley, que vamos a hablar del peronismo fundamentalmente, Hilda Chiche Duhalde. Gracias por estar en mi compañía. No, gracias por invitarme. Chiche, ¿cómo ves el peronismo actual que para mí está como desmembrado? No, no solamente para vos, está desmembrado. Y uno ve hombres y mujeres peronistas en todos los partidos que se presentan. Sí. En todos hay semillas del peronismo, pero en realidad el peronismo como partido está atravesando su peor momento. Y yo creo que podrá recuperarse, es una incógnita, ¿no? Es una incógnita. Yo deseo... Yo creo que los dos partidos hegemónicos históricos, como la Unión Cívica Radical y el peronismo, los que hablábamos del abrazo de Perón-Balbín, por ejemplo, están en una etapa terminal. Están en una etapa terminal, están en terapia intensiva, pero los países necesitan de partidos políticos sólidos. Y hoy lo que vemos son frentes electorales, que son circunstanciales, nos unimos para una elección. Ahora, las ideas que encarna cada partido deben ser conocidas por la gente. Cuando éramos mucho más jóvenes sabíamos qué nos diferenciaba del radicalismo a los peronistas o a los socialistas. Entonces la gente tenía claro a quién votaba. Hoy se votan personas, se votan imágenes, tiene mucho más que ver el continente que el contenido. Entonces no importa lo que digan, lo que importa es si dan bien en la pantalla, si me acuerdo siempre de Alica Alicate, con de Narváez, fue un caso muy emblemático, ¿no? Lo instaló un chiste. Claro. Entonces, la política y la comunicación son dos caras de una misma moneda. Claro, pero ahí entramos en otro tema. Vos fijate que la expresidenta hace una campaña, la misma campaña que hizo antes, muda, absolutamente muda. No propone nada, no dice nada, no participa de nada, no confronta con nadie. Digamos que la pálida es que ahora descubrió que hay pobres, hay gente que está sin trabajo, descubrió ahora. No comunica nada y la gente dice, tiene un núcleo duro que lo vota. A mí me preocupa por el ciudadano argentino. No, por supuesto. A mí me preocupa tanto como a vos.
Yo en el 2005 me presenté a elecciones sabiendo que perdía y decía, va por las instituciones. El kirchnerismo va por las instituciones. Y fue por, las instituciones. Es su estilo y evidentemente tiene un núcleo duro que le acompaña en las PASO. Ahora, yo creo que en octubre cambia la cosa y se va a polarizar verdaderamente, y todos aquellos que votaron partidos que sacaron pocos votos se van a volcar claramente al macrismo, ¿no? o a Cambiemos. Llevándonos al tiempo atrás, Eduardo Duhalde fue para mí, no quiere decir que para todos, pero sí para mí, una persona que estuvo donde tenía que estar cuando tenía que estar. Sí, que a pesar de nadie él, estuvo, y, obviamente, pero además nadie estuvo, y como acabo de hablar de la expresidenta, hablo de lo mismo, de Eduardo Duhalde. ¿Por qué no tuvo la posibilidad de seguir siendo lo que era cuando fue sin querer? No, yo recuerdo la noche anterior a aceptar a don Raúl Alfonsín diciéndole que no podía, expresión textual, sacarle el culo a la jeringa, que tenía que presentarse, pero que lo iba a acompañar. Pero existía Raúl Alfonsín, claro, existían los partidos. Claro. Entonces, los líderes reales, o sea, claro, líderes reales. Entonces se logró una comunión necesaria para tener la mayoría necesaria en el Congreso para sacar las leyes que hacían falta. Don Raúl trabajó muchísimo y realmente nosotros lo respetamos y lo recordamos con mucho cariño. Y bueno, era un momento difícil, pero había líderes. Hoy estamos con falta de liderazgos reales. Esto que yo decía, puede más la imagen que el contenido. Si uno quiere hablar profundamente de algún tema en cualquier programa de estos que son los más mirados en los medios masivos de comunicación, es todo rápido, es todo, no podés terminar una idea. No se profundiza nada. Nada. Entonces, muchas veces decís, ¿para qué vine? Si no puedo profundizar una idea, ¿para qué vine? Y esto es la televisión. Y después hay un montón de generaciones de 40, 45 años para abajo, que en realidad no vivieron ni al peronismo, ni al radicalismo, que no miran televisión, sí, que se manejan con solamente redes sociales. Por redes sociales, YouTube, se informan, muchos de ellos obviamente se informan, muchos no se informan de nada, y entonces a veces cuando uno habla, sabe que habla para un sector de la sociedad, que es el sector adulto, que tiene alguna experiencia de que la Argentina fue distinta, ¿no? Claro, porque existe como una idea de que la Argentina no tiene destino, no vamos a cambiar nunca. No podemos, yo contra eso peleo y discuto. No, claro. No, muchas veces digo, cuando Luis XV desde su castillo miraba al pueblo con la hambruna, también pensaba que no iba a pasar nada, claro, y estuvo la Revolución Francesa. Claro. Entonces, no digamos no puede cambiar, debería cambiar. No, yo creo que va a cambiar, nuestro país va a cambiar, le va a costar, porque nosotros en realidad, en relación a Europa, por ejemplo, estamos muy atrasados. Sí. Cuando ellos salían... No tenemos historia. Cuando ellos salían de las guerras, nosotros entrábamos en todos los procesos militares. Y después estamos muy atrasados. Ellos ya no discuten, por ejemplo, la economía. Los estamentos medios, que son los que se mantienen en forma permanente, saben que hay que ir para aquel lado. Y se pueden discutir matices, pero no se discuten cuestiones muy, muy profundas, claro, en materia económica. O sea, tienen un proyecto y hacia allá van. Bueno, uno mira España, la diferencia entre Zapatero, Aznar o Rajoy, y por supuesto, y la aparición de nuevos partidos. Hay una columna vertebral que no cambia. Claro. Nosotros todavía eso no lo aprendimos. No nos dimos cuenta
de la importancia del diálogo, de la importancia, pero no del diálogo radial, porque el gobierno actual tiene una forma de comunicación que es radial, con uno, con otro, y está faltando sentar a todos alrededor de la misma mesa, porque no es lo mismo escuchar desde un piquetero a un hombre de campo, a un sindicalista, a un empresario de cualquier cosa, a un maestro, a todos sentados en la mesa y poder decir, pucha, yo creí que mi problema era el más grave, pero veo que el problema del otro es más importante. Sí, claro. Y entonces, en base a eso, tomo decisiones. Y que en realidad esos pactos que existen es donde todos tenemos que perder un poco para ganar en conjunto. Por supuesto que todos tenemos que ceder algo. Claro, obvio. Pero es muy difícil, dada la falta de liderazgos y la política que se ha como diluido, ¿no? Y como los políticos en general somos muy mal vistos, es muy difícil hablar desde la política. Digamos, post-2001 empezó el dejar de que se vayan todos, es como que entramos y ahora volvimos a lo mismo. No, claro, la gente no cree en los políticos, tiene razón en no creer con los políticos. La gente no cree en el peronismo fundamentalmente y tiene razón en no creer en el peronismo. Ahora, ¿qué debemos hacer los que amamos la política? Bueno, tratar de recuperar la credibilidad de la gente con seriedad, diciendo, bueno, nos equivocamos en esto. Bueno, y creo que estos 12 años han sido años de muchas equivocaciones. Y a partir de ahí nos reconstruimos. Creo que no es el momento. Creo que hay que darle a Macri las herramientas para que termine su mandato. Sí, desde ya. Y ayudarlo en lo posible para que termine su mandato. Y quien le gane con mejores propuestas. Porque hoy y no destruyendo lo que hizo, por supuesto, sino mejorando lo que quedó. Por supuesto. Nos caracterizamos por empezar de cero, cada siempre gobierno, refundamos el país. Y después vamos como capas geológicas amontonando empleados públicos que en realidad ni le preguntamos cuál es su expertise. No. Porque yo estoy segura que dentro de cada ministerio hay gente con experiencia, con ganas de colaborar, más allá de su ideología, pero ni son consultados, o se desconfía, siempre, o se desconfía de ellos, o no se los ubica en el lugar donde realmente van a ser más efectivos. Son tantos los problemas que tenemos que a lo mejor esto que digo es poco importante. No, yo creo que es muy importante el reconocimiento de errores y el empezar a corregir errores. Y qué mejor, en tu caso de ex primera dama, en tu caso de senadora, que saber lo que está pasando del lado de la política y que los nuevos, porque lo que sí creo que el kirchnerismo ha hecho una gran participación de jóvenes dentro de la política que no existía. No, eso es cierto. Pero también lo que le critico es el fanatismo de los jóvenes. Sí, pero no todos. Yo creo que, para ser sintética, por ejemplo, cada proyecto que el kirchnerismo presentaba, que uno podía imaginarlo como una idea maravillosa, la estatización de la jubilación, yo las votaba en contra, sistemáticamente. ¿Pero por qué? Porque sabía que detrás de eso había un caballo de Troya, que aparecía en cualquier momento, aerolínea de bandera. Sí, claro. Entonces yo decía, yo no acompaño esto porque conozco cómo actúan. Pero de cualquier manera, en muchos jóvenes despertaron una épica que no existía desde hace muchos años atrás. Y muchos fueron convencidos. Sí, claro. Por supuesto, hay muchos fanáticos que no pueden ver la cantidad de errores cometidos, pero yo creo que hay muchos jóvenes que si sentados a dialogar, seguramente van a querer seguir participando porque evidentemente les interesa. Aquellos que fueron por el cargo, por la plata, bueno, eso es otra cosa. Pero creo que ha habido... Hablamos del participante sano, claro, pero que va por la ideología. Claro, creo que hay muchos jóvenes, lo que pasa
que hoy la política no es atractiva para los jóvenes, para llamarlos a participar. Y me parece que es fundamental, porque el mundo que viene es el mundo de ellos. Así es. Gracias, Chille, por haber participado con nosotros. Sabé mi admiración hacia ustedes, hacia tu marido en particular, que realmente creo, y lo vengo diciendo hace muchos años en televisión, que son los que tuvieron que tener la hombría para poder encarar un cambio de país muy difícil, sí, que nos hubiera pasado quizás algo similar a lo de Venezuela en su momento. Ahora, no cantemos victoria, porque todavía están vivos, sí, es muchos de los que nos pueden llevar a Venezuela. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Te hago un obsequio para que tomes con tu marido y tus hijos un buen vino, y gracias por haber estado con nosotros. No, gracias. Una pausa y venimos a hablar de lo que pasa en Venezuela. Bueno, tercer bloque del programa, y obviamente dijimos que íbamos a hablar de Venezuela. Qué mejor que hablar con Eduardo Sadús. Gracias por estar en Economía Ahora. Ex embajador en Venezuela, un ex embajador muy particular, porque fue desplazado de Venezuela a raíz de todo lo que pasaba en Venezuela, de una embajada que existía pero no existía. ¿Cómo ves, o sea, al margen de lo que viviste como embajador y del desplazamiento, y después todo lo que salió de la embajada paralela, de los negociados, de la plata que entró Antonini, todo lo que vimos, y aviones de Narsa y todo eso, ¿cómo ves? ¿Vos pensaste que esta situación iba a llegar tal como llegó en Venezuela? Mira, yo creo que lamentablemente era inevitable. El chavismo no solamente fue y es muy corrupto, sino que además fue tremendamente ineficiente. Cuando uno veía, primero, la enorme rotatividad de los ministros. Yo, por ejemplo, en los 2 años, 7 meses y 4 días que estuve en Venezuela, vi 3 cancilleres, 2 vicepresidentes, y en todos los ministerios había 3, 4 ministros. El único que tomaba las decisiones era Chávez. El único que controlaba todo lo que pasaba era Chávez. Y evidentemente esto le causó la muerte. Es decir, uno no puede manejar el Estado como si fuera Luis XIV, ¿no? Es decir, es imposible, sobre todo hoy en día. Había muy poca gente que realmente fuera capaz, José Vicente Rangel, Ali Rodríguez Araque, pero en general eran gente de un nivel muy pobre. Y segundo, la enorme corrupción. Es decir, la Asamblea Nacional ha hecho un informe que estima en $300.000 millones el dinero que salió de las arcas del Estado y para pasar a manos de miembros del régimen. Claro, entonces, Venezuela no es pavada. No es pavada. Vos pensás que Venezuela, en los años de oro del petróleo, cuando el petróleo estaba a 100 y pico, recibía más de $70.000 millones al año, lo cual para un país de 24 millones es mucha plata, y además lo manejaba, sobre todo desde que Chávez en 2002 toma el control de PDVSA, lo manejaba como un emir árabe, ¿no? Decía, hacía lo que se le daba la gana con ese dinero, que venía acá a subsidiar a las madres de Plaza de Mayo, a los barrios de pie, mandaba petróleo subsidiado a Londres. No nos prestaba barato nada más, pero lo demás sí subsidiaba. Lo demás subsidiaba. Claro. Entonces, todo esto realmente hacía que la situación económica, si bajaban los precios del petróleo, fuera insostenible. Chávez, porque no desarrolló al país en función de sus necesidades básicas. Mira, por ejemplo, el país depende absolutamente del exterior. El 96% de las exportaciones de Venezuela son de petróleo. Es inmoral que un país que tiene los recursos naturales que tiene Venezuela, que podría no solamente autoabastecerse de alimentos, sino incluso exportar alimentos, esté hoy importando más del 90% de lo que consume. Claro. Yo lo comparo siempre con Arabia Saudita, que son más o menos, tiene la misma población, 24 millones. Arabia Saudita es un cubo de arena, ha irrigado una parte del desierto, se autoabastece de trigo y le regala el sobrante a los palestinos. Hay vivienda... No, pero no podemos comparar. No, pero mente con mente. No, pero espérate, abastece, tiene vivienda gratis para toda la población, claro, salud gratis para toda la población, educación gratis para toda la población, claro, y mirá lo que es Venezuela, un 80% de la población bajo línea de pobreza. Es decir, el desastre que ha hecho Venezuela,
Y yo creo que ahí también está la maldición del petróleo. El petróleo los ha hecho abandonar, como ha pasado en otros países, les ha hecho abandonar sectores muy buenos que tenían, como tenían el mejor cacao del mundo, tienen un excelente café, tenían una buena agricultura, todo eso se ha abandonado. Ahora, cuando Chávez entra en lo inevitable que era su caída de salud y su muerte después, tenía dos opciones. Una era Maduro, que era un impresentable, y otra de Diosdado Cabello. Otro impresentable. Otro impresentable. Diosdado Pero entre uno y otro, no sé con ninguno de los dos, obviamente, pero digamos, ¿no había muchas opciones para terminar en una guerra civil, como decís vos? Mira, yo creo que había gente más capacitada. José Vicente Rangel, que es un hombre de izquierda, que fue vicepresidente de Chávez, hubiera sido un presidente mucho más presentable. Diosdado Cabello era el debido del gobierno de Chávez, ¿no? Es decir, además está muy vinculado con el narcotráfico, porque una de las cosas que hay que mencionar es que la columna vertebral del régimen son los militares. Venezuela desde Bolívar en adelante, y salvo los 40 años de democracia del 58 a principios del 99, ha sido gobernada por militares, por caudillos militares. Y Chávez, que era un militar, era teniente coronel de paracaidistas, Chávez involucró estrechamente a los militares en la administración del Estado. Había infinidad de ministros, de gobernadores, de alcaldes que eran militares en actividad o en retiro. Diosdado Cabello también es militar, por ejemplo. Entonces, la columna vertebral era el régimen, eran los militares, y los involucró en la corrupción. Por ejemplo, un teniente, un capitán, un mayor le asignaban un programa de alimentos o un programa de construcción de viviendas. Un año, 2 años. Este señor metía la mano en la lata, como se dice vulgarmente, nadie le decía nada, pero había una carpetita. Al cabo de 1 o 2 años volvía a la milicia sin ningún problema, pero la carpetita estaba. Y si algún día quería sacar los pies del plato, la carpetita aparecía. Es lo que le pasó al general Baduel, por ejemplo, que era un hombre muy carismático. Yo lo he conocido en una ceremonia que hicimos para honrar al Libertador San Martín. Él me condecoró, incluso, bueno, Baduel era un hombre muy carismático, muy peculiar, porque uno lo iba a ver a su despacho y tenía budas, incienso, canto gregoriano, bastante especial, pero tenía mucho carisma. Fue jefe del ejército. Cuando Chávez vio que era una amenaza, lo pasó a ministro de Defensa, le quitó mando de tropas y al cabo de 1 año como ministro lo mandó de embajador a Hungría. Baduel no aceptó el coso porque lo vio como una especie de capitis diminutio. ¿Qué pasó? Está purgando 9 años de cárcel por un desfalco de $14 millones. Entonces, es lo que vos hablás de la carpetita. La carpetita. Claro. Entonces, este sistema perverso ha hecho que los militares que están muy involucrados en narcotráfico, no hay que olvidarse que más del 60% de la droga de Colombia sale por territorio venezolano. Hay muchos jerarcas del régimen que no están, digamos, en las listas de la DEA y que no pueden ir a Estados Unidos ni salir de Venezuela. Esta combinación entre narcotráfico y corrupción ha hecho que los militares sean afectos al régimen y que yo no creo que den un paso para dejarlo a Maduro de costado. Justamente por lo que vos decís, existe una asociación muy fuerte entre Maduro y los militares como para que se rompa. Porque es la única posibilidad de que el pueblo tenga una solución. Absolutamente. Yo no veo que los militares le suelten la mano a Maduro. Es decir, lo que sí me preocupa enormemente es, primero, los niveles de violencia, pues se habla de guerra civil. Yo creo que no hay una guerra civil, porque una guerra civil tiene que haber 2 bandos armados. Sí. Acá hay un bando muy bien armado, que son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y los colectivos chavistas, que son los grupos, digamos, de choque, y un pueblo que apela a cócteles Molotov, a piedras, a escudos de madera. Lo que hay sí es una situación de caos, de virtual caos en el país. Ha generado una migración tremenda. Terrible. En Argentina hay más de 36.000 venezolanos, en Estados Unidos hay cientos de miles, en Colombia lo mismo, en Brasil, en Perú. Lo terrible es que gran parte de los egresados universitarios de los últimos años han optado por ir al exilio. Por ejemplo, amigos nuestros que hemos conocido allá, ninguno tiene los hijos viviendo en Venezuela. Los grandes se quedan porque, bueno, no les queda más remedio, tienen sus casas, tienen su vida hecha, pero los jóvenes
se van al exterior. Que vuelen para poder tener otro futuro. Otro obviamente. futuro. Y esta sangría yo creo que va a ser tremendo en el futuro de Venezuela, porque la mayoría de esta gente no va a volver a Venezuela porque van a rehacer su vida en otro lado, pues son gente joven, se van a casar, van a tener trabajo, es decir, no se van a integrar en los países donde estén, ¿no? En definitiva, tu visión y tu experiencia nos plantea que Venezuela no tiene salida, salvo que haya alguna injerencia de alguna fuerza multinacional. Yo no creo en las injerencias, yo creo que las intervenciones son nefastas, es decir, lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Siria, lo hemos visto, o lo estamos viendo en Siria, lo hemos visto en Libia. Sí. Las intervenciones no solucionan nada, yo creo que el problema lo tienen que solucionar los venezolanos. ¿Cómo? No sé. Hasta ahora todas las mediaciones que se han intentado, la del Papa Francisco, la de Rodríguez Zapatero, la de varios presidentes latinoamericanos han fracasado. Vos fijate, por ejemplo, los otros días, Rodríguez Zapatero intercedió para que lo liberaran a Leopoldo López, fue a prisión domiciliaria, anoche lo volvieron a meter preso. A él y a Antonio Ledesma, que era el alcalde mayor de Caracas. Es decir, el chavismo ha sido democrático mientras ganaba elecciones. Cada vez que perdió una elección, no respetó el resultado. Cuando lo eligieron a Ledesma, alcalde mayor de Caracas, ¿qué hizo Chávez, que todavía vivía? Colocó arriba de Ledesma un gobernador, a quien le dio todos los poderes de alcalde mayor y todos los edificios de la alcaldía. Le vació el poder. En los estados donde ganó la oposición les quitó el control de las rutas, de los aeropuertos, de los puertos, es decir, también les vació de poder. Claro, los vacía. Los vacía. Cuando la Asamblea Nacional fue elegida, que está en manos de la oposición, ¿qué pasó? Los diputados eran agredidos al ingresar a la Asamblea, fueron agredidos dentro de la Asamblea, no se les pagaban los sueldos a los empleados, les cortaban la luz, es decir, una agresión permanente que le impidió a la Asamblea funcionar hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo, lamentablemente, es un proceso de cubanización de Venezuela. Y lo dramático de esto es que el gobierno de Venezuela, tanto el de Chávez como el de Maduro, tiene legitimidad de origen, es decir, fueron elegidos en elecciones, es decir, nos guste o no nos guste, fueron elegidos. Pero la legitimidad de ejercicio, Maduro la ha perdido. Hipotéticamente, como vos hablás de Cuba en su momento, se bloquea Venezuela, ¿qué pasa? ¿Y qué pasó en Cuba? Nada. Un desastre. Un desastre. Fortaleció internamente al régimen. Claro. Yo creo que en el fondo, quizás estas medidas que se están tomando de aislamiento de Venezuela, de sanciones, yo creo que, por ejemplo, Venezuela sí creo que debe ser expulsada del Mercosur, primero porque no ha cumplido ninguno de los requisitos del Mercosur, ninguno. Y segundo, porque ha violado la cláusula democrática, la cláusula de Ushuaia, es decir, evidentemente no hay un régimen democrático en este momento. Pero esto, lo que va a hacer, Venezuela se ha retirado de la OEA, por ejemplo, que es un proceso de 2 años, pues se ha retirado de la OEA. Sí. Se ha retirado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que vemos es un retraimiento, y yo pienso que Venezuela, que además tiene recursos muy superiores a los de Cuba, porque no nos olvidemos que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, petróleo pesado, pero son las mayores del mundo, puede sobrevivir mucho mejor que Cuba, y además tiene aliados que no lo van a abandonar. China, Rusia, Irán, países con los que Chávez construyó una estrecha relación y que han sacado un gran beneficio de su asociación con Venezuela. China hoy en día domina gran parte de la industria petrolera venezolana, está en manos de Sinopec, la empresa china. Claro, porque China en definitiva atrapa. China busca... No hace su negocio para China. Por eso, busca proveerse de los recursos naturales que necesita para su desarrollo. Sí, y a China no se le va a mover un pelo por el tema de los derechos humanos, porque seamos realistas. Gracias, Eduardo, por haber venido a Economía Ahora. ¿Cómo está tu función futura o actual en cuanto a las relaciones exteriores? No, bueno, yo me jubilé a mi pedido en el año 2012. Fue complicado el proceso, porque debido le había puesto la pata encima a mi jubilación, pero finalmente salió. El presidente Macri hace pocos días me ofreció la embajada en Paraguay, a pesar de que yo estoy jubilado, para convocarme, pero realmente por problemas personales no he aceptado la embajada. Es decir, en este momento estoy dedicado mucho a lo académico, estoy de director del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, estoy de profesor en varias universidades, ahora tengo que ir a 2 congresos, uno en Chile y otro en España. Es decir, tengo mucha actividad académica fundamentalmente. Entonces, ya a los 71, casi 72 años, volver a la función pública me cansa un poco. Me parece muy bien, y me parece muy bien que además transmitas toda tu experiencia a la gente nueva que necesita saberla
y que le hace falta todo ese bagaje, ¿no? Sí, bueno, y una de las cosas que fue muy negativo el kirchnerismo en la Cancillería fue que al jubilar a la mayor parte de los embajadores de carrera, se rompió la transmisión de conocimientos que es fundamental en una carrera donde la experiencia es algo central. Gracias por haber venido al programa. No, muchas gracias por la invitación. Bodega Boutique Iacarini te invita con un excelente vino. Muchísimas gracias. Por más que estés jubilado, siempre hace vino una copita de vino. No, seguro, eso no cabe ninguna duda. Te despedimos a vos, hacemos una pequeña pausa y vamos a venir a hablar de tributos. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bloque de Repar, por supuesto, novedades. Impuesto al valor agregado, explicado y comentado, 10ª edición, donde pueden leer absolutamente todo del impuesto al valor agregado, además de todas las pantallas que ustedes tienen que funcionar dentro de la FIP para hacer su declaración jurada. Y otra novedad importante es impuesto sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta, explicados y comentados, la 5ª edición, donde ustedes tienen absolutamente todo el desarrollo del impuesto, por supuesto, ambas obras, novedades de Repar con la actualización online de Repar. Y estamos en el bloque, por supuesto, con el doctor Peña, como todos los miércoles, para charlar, no sé si de tributos, pero sí de reformas. De reforma. Una reforma que venimos a caballo 30 años, 20 años más o menos. Y no sé si... No, creo que más. Sí, debe ser más. Creo que en La Nación salió un artículo de un amigo de la banda contraria, pero Tarcitano, que dijo, sí, creo que es él, o Sibona, no me acuerdo bien, uno de los dos, que la reforma tiene que hacerse, esto lleva años y años, y la reforma tiene que ser conjunta, una reforma tributaria, una reforma fiscal, y una reforma de la coparticipación federal. Y esto tiene que hacerse ya. Lo que ocurre es lo siguiente. Aunque previsional. Entro con la previsional, entro con la previsional también. Y, claro, yo lamento que todo el mundo, tiene que haber alguien que me ilusione alguna vez al futuro, ¿no? Dando el puntapié inicial. Porque una de las promesas de inmediato tratamiento, sabíamos lo que tomó este gobierno, el desastre que tomó, pero prometió varias cosas, y entre ellas, por supuesto, la inseguridad que era el gran problema, la inflación, pero una cuestión fundamental era la reforma tributaria, porque después vamos a ver algunos dentro ejemplos. De la campaña con el tema de ganancias, que tampoco lo cumplieron como en su quantum. No, sí, fue un, con esto por ahora, un pedacito de pan, muchacho. Vamos tirando. Poner un poco de manteca y comer. Claro. Y esa reforma tributaria tiene que hacerse. Ya es mucha la gente que opina, pero no conozco ni siquiera un borrador de esa comisión que se formó hace como 3 meses.
Pero pasa lo siguiente, ahora vienen las PASO, después vienen las elecciones de medio término, y todo va a empezar a surgir después de las elecciones de medio término. Estamos en el 2018. Van a pasar 2 años sin que se haya hecho nada. Estamos en el con la reforma 2018. tributaria. Y seguimos teniendo una presión tributaria que es la más alta de Sudamérica y se compatibiliza con las principales de Europa, Sí. aún de los países nórdicos, que estoy hablando del sumum, Sí, de la lógico. imposición, porque es el sumum del lujo, el sumum de la provisión de bienes y servicios Es el que sumum, le da el claro, Estado, claro. que provee de todo, es vivir en la gloria. No se tiene que preocupar de nada. Claro. Lo Ya. paga, pero lo tiene. Lo paga, pero lo tiene. Lamentablemente estamos en la misma situación de Es los que demás Yo creo gobiernos que anteriores. Claro, lo que pasa es que este gobierno tiene los dos problemas. A pesar de la herencia heredada que lo tuvieron todos los gobiernos, tenemos los dos problemas. Por un lado, la reforma tributaria que le exige que no podemos tener la presión que tenemos con todo lo que nos ofrece el Estado, que es nada. Claro, De jubilación para atrás, nada. nada. Y por otro lado, el gasto público, que los muchachos todos hablan, pero a la hora de aumentarse son los primeros que están. Pero nadie baja, ni empleado, ni ñoqui, ni haberes, ni cantidades, porque tenemos diputados nacionales, diputados provinciales, concejales. Tenemos una administración para Están los Rusia más consejos- Estados Están los Unidos. consejos también. Sí, y están los comuneros, llegamos a los comuneros. Claro, tremendo. No, lo que pasa es lo siguiente, no alcanza. Van a ser más gente que se alimenta de la ubre pública que laburantes. Sí, Esto es tremendo, por eso el país está así. y lógico. Es tremendo. Porque tremendo. cada vez son menos lo que le dan de comer a la vaca y más de lo que maman Claro, de la vaca. No pongo el ejemplo de la provincia de Santa Cruz, que es el colmo. Ahí sí, triplica la cantidad en los empleados públicos que los que producen algo, trabajan. Pero Santa Cruz, un poco como se habla con el tema Venezuela, es lo mismo. Es víctima de la extracción de petróleo, de las regalías que tuvo y que en su momento desaparecieron. Hoy Santa Cruz está quebrada. Quebrada por un mal gobierno y quebrada por lo que se llevaron de lo que había. Sí, a mí lo que Al margen de la administración pública, que son todos. Sí, a mí lo que me molesta es que le siguen asistiendo como cualquier otra provincia. Más. La que se llevó todo. Más. Y la gobernadora, que era ministra De en el Desarrollo anterior Social. gobierno, y que era la hermana del fallecido presidente, ella se sigue quejando con como si tuviera todas las virtudes del lugar donde mora y donde gobierna. Porque tiene el problema de la herencia recibida, que es lo mismo que heredó ella de su hermano. Claro, sí. O sea, el problema es que no Claro. tiene a quién echarle la culpa. No, ahí está el asunto, sí. Se cortó. Pero no hay mea culpa. Se cortó no hay la mea cadena culpa. ahí. Claro, no hay mea culpa. No hay ningún mea No, culpa no, de nada. ninguno. Nada. Ahora, gasto público. ¿Cómo hacemos para bajarlo? Bueno, para bajarlo lo Primero siguiente. porque tenemos un grupo de gasto público innecesario. Bueno, Y cada el vez otro- más, ¿eh? Cada vez más. Y el otro que además es malo. O sea, por ahí es necesario, pero está mal hecho. Claro. Entonces es un combo Es decir, enfermizo. se trató de no confrontar con el sistema anterior, sí hacer las denuncias, todo el trabajo que han hecho mucho el periodismo, algunos fiscales que hay que sacarse el sombrero, y algún juez o algunos jueces que han cumplido con su Te sobran deber. los dedos. ¿Eh? Te sobran los dedos de la No, mano. sí, claro que me sobran. Te sobran dedos. Y lamentablemente seguimos fantaseando. Y digo fantaseando porque, yendo al tema de los informes que se dieron sobre la recaudación, se habla de que también informó el Ministerio de Trabajo, se refiere al mes de mayo, o sea, concreto. Subió el empleo con 37.000 nuevos Puestos de trabajo. puestos de trabajo. Esto es así tal cual, ¿eh? Está publicado en todos lados. 29.000 son monotributistas. O sea que es el viejo truco de que
venís a trabajar, pero vos pagás el monotributo y tenés el trabajo. Y el Estado pierde mucho con eso, ¿eh? Porque te tiene que pagar el sueldo igual. Lo único que paga el empleado es el monotributo. O sea que es generar empleo que no se necesita. Porque hasta ese momento podríamos estar sin... El aumento de empleo de esa naturaleza va en contra, en contra de la situación fiscal del país. Obviamente, claro. Obviamente. Y eso va a traer la misma cola que nos trajo con las jubilaciones otorgadas a los que no pagaron nunca, o con la creación del empleo público en los últimos 4 años cuando el país no creció nunca. Bueno, y de las jubilaciones, que entre paréntesis, no hubo magia, no hubo... Se siguieron con las malhadadas jubilaciones injustificadas por, digamos, de gracia. Sí, de gracia. Pero no graciosas por merecimiento, graciosas porque fueron gratis. Nunca Claro, aportaron, claro. y en vez de un subsidio le damos una jubilación. Y eso nadie corrigió el listado y empezó a textar. Y ojo, jubilados que están emparentados con gente que tiene cargos de trabajo firme y algunos cargos en algunos de los estratos gubernamentales. La verdad que sí, qué difícil cambiar un país en esa... No, aparte, es difícil, ¿no? Hay ciertas mentiras. Se da... Abad comunica, ojo, 2 informaciones, la dio ayer, está entre un incremento interanual entre el 30.8 y el 31.5. Sí. Está en eso. Pero son 235.000 millones, 237.000 millones. Y empieza luego a desmenuzar. Y termina con una conclusión que a mí, sinceramente, me molestó que venga de un experto como es Abad, en la cual dice que el consumo, o sea, el IVA, ha superado a la inflación. Primero, es muy fácil globalizar. Todo lo que es consumo, quiere decir todo lo que entra por IVA, es todo consumo. ¡Viva la Pepa! Acá no hay pobreza, no hay indigencia. No, Matito. Y el consumo entra en los suntuarios, todo. Entran los automotores, entran los bienes no perecederos, o sea, durables, como son las heladeras, las motos, los electrónicos. Pero también entra la canasta familiar del que no tiene para comer. Gracias, Luis. Gracias, es importante eso, la globalización del análisis del consumo. Muy bien. Así que para ustedes, bueno, una semana más. Sigo pidiendo que los jueces se pongan los pantalones largos, porque cada vez estamos más lejos de juzgar a alguien. Y cada vez la sociedad y el periodismo tenemos que hacer de juez y de fiscal a la vez. Hasta la semana que viene.